Es un privilegio estar nuevamente acá para nosotros, como familia, visitando no solamente la familia de sangre, sino también la familia en Cristo. Mi esposa es de aquí de la iglesia, bueno, la familia, mi esposa también participan acá, así que casi a los 4 años con mi familia por acá, así que damos gracias a Dios por ese privilegio. Y gracias también a ustedes, hermanos, a los ancianos de la iglesia, por darme la oportunidad de compartir la palabra del Señor acá. Pero antes queremos compartir rápidamente lo que Dios nos está permitiendo hacer allá en Ecuador, en la parte nororiente de Ecuador, con la cultura quichua. Gente, digamos, son nativos de ese sector. Así que ahí está lo que hacemos, ¿no? Fundación de iglesias. Hoy estamos en 4 comunidades. Ahí está Muyuna, Cotundo, Talac, San Vicente y Atahualpa. Bueno, puntos suspensivos. Creemos que el Señor nos va a llevar y nos va a seguir usando en otros lugares para poder establecer una iglesia. Estas comunidades no tienen un testimonio cristiano desde su fundación hasta ahora. Son por tradición católicas, bien aferrados a su cultura también, así que no ha sido fácil, pero por la gracia del Señor hemos estado avanzando y bueno, ya en Muyuna ya tenemos establecida una iglesia y estamos a la vez trabajando en otras 3 comunidades. Bueno, para que nos ubiquemos, ahí está América del Sur, Ecuador, y dentro de Ecuador está el punto, lo que es la parte roja, donde es el departamento donde estamos. A ver, ahí está, se me pasó. Ese es el departamento donde estamos y dentro de eso está tratado de ubicar los lugares donde estamos trabajando ahora. Cotundo, Muyuna, Talac, bueno, Atahualpa todavía no la ingresamos. Bueno, la visión es proclamar el Evangelio de Jesucristo, ¿sí? Llevar el Evangelio a todas las personas y poder discipular a cada persona que se convierte a Cristo, ¿sí? Para que lleguen a ser creyentes maduros y de tal manera, por medio de ellos, seguir multiplicando y estableciendo nuevas iglesias en otros lugares donde no hay. Pues ayudar a cada persona por medio de una evangelización integral a encontrar en Cristo una libertad total, proporcionando desarrollo y bienestar personal, familiar y social. Bueno, las metas para cada uno de los creyentes es que puedan amar a Dios, amar su palabra y bueno, amar a las personas, ¿no? En el 2010 comenzamos en nuestra casa, en la salita de nuestra casa, un programa para niños, dando inicio allí, digamos, a lo que es la iglesia cristiana. Por muchos años hicimos evangelismo, visitando casas por casas, caminando a los pueblos cercanos. Y bueno, abajo está la foto de la primera reunión dominical, compuesta mayormente por niños. Pues Dios nos ha permitido a lo largo de los años tener frutos. Hay algunos de los que se han bautizado ya. Ahí está, la construcción de la casa misionera y el lugar donde hoy estamos haciendo las reuniones. La parte de arriba es nuestra vivienda, de nosotros como familia, y en la parte de abajo es donde hacemos las reuniones. Bueno, ahí están algunas actividades que hemos hecho con los niños desde que comenzamos ya a construir allí en ese lugar, tiempos de discipulados. Bueno, hace 3 años vimos una necesidad que Dios nos permitió comenzar con un proyecto, con un comedor evangelístico, dando oportunidad a que los niños de ese lugar, de esas comunidades que muchas veces no tienen una buena comida, digamos, un almuerzo, puedan tenerlo y también ayudar así a hacer, sus tareas de la escuela y por medio de eso también hemos podido discipular y evangelizar. Actualmente estamos atendiendo a 17 niños, pero Dios nos ha permitido llegar por medio de eso a muchas familias con el Evangelio. Un 80% de las personas que allí han escuchado el Evangelio están congregándose, viniendo a la iglesia y algunos ya se han bautizado, entonces son miembros de la iglesia ahora. Ahí están algunas fotos de las actividades que hacemos con los niños y nuestra meta para este año es poder atender a 30 niños, así que oremos por eso. Y bueno, ahí tenemos algunos motivos de oración para luego. Empezamos este año a construir la cocina y el comedor para este programa. Actualmente lo hemos hecho lo atendemos en el salón de la iglesia y lo preparamos los alimentos en nuestra cocina, así que queremos tener ya algo para lo que es el proyecto. Así que estamos allí en esa
allí hasta eso llegamos este año, así que oramos para que este año podamos terminar la construcción. Bueno, se ha hecho en base a mingas, como todo lo que hemos avanzado ahí en la construcción ha sido en base a mingas. También hemos hecho actividades especiales para poder alcanzar con el Evangelio a las familias, haciendo un programa por el Día de la Familia, un día especial. Invitamos a toda la familia de la comunidad, hacemos actividades deportivas, hacemos también un tiempo de talleres tanto para los padres, los niños y los adolescentes o jóvenes. Bueno, ahí es una reunión normal en la iglesia. Actividades evangelísticas. Cada año hemos tratado de hacer campeonatos evangelísticos, tratando de unir a la gente ahí. Les gusta mucho el fútbol, a los niños y a los jóvenes. Actividades con jóvenes igualmente. San Vicente, ese es un lugar cercano a donde vivimos, que tenemos una célula allí. Nos reunimos todos los jueves en una casa de una familia que nos abrió. Y bueno, actualmente se reúnen como 13, a veces llegan hasta 30 personas a reunirse allí. Ese es otro lugar, Cotundo, que también todo hemos hecho con niños, comenzado con niños y bueno, Dios nos ha ido permitiendo ver resultados poco a poco, ¿sí? Llegando por medio de los niños a los adultos. Es un primer creyente en ese lugar que se bautizó ya. Se ha hecho evangelismo casa por casa, es la reunión ya en un lugar, digamos, como que nos ofrecieron para que construyamos un lugar más adecuado y podamos tener. Bueno, ahí es la reunión que hacemos con los niños ahora. Es un trabajo social que hicimos para la comunidad, para que los niños puedan tener un lugar donde puedan divertirse. Ese es el grupo de niños que hemos tenido este año como promedio. Los Andes es otra comunidad cerca a Cotundo que también fue como que un día fueron haciendo evangelismo casa por casa y bueno, se encontraron con un grupo de niños, estaban allí, se pusieron a jugar y luego dice, bueno, ¿quieren escuchar una historia bíblica? Se dispusieron para escuchar y después de eso comenzó esa reunión con los niños y ahora todos los miércoles se reúnen allí unas hermanas de la iglesia que van y están reuniéndose con estos grupos de niños para poder también llevar a ellos con el Evangelio. Talag, esa es otra comunidad que también... Allí hacemos las actividades normalmente en áreas libres o un espacio público, ¿sí? No tenemos algo propio. Es una de las abuelitas que ha conocido al Señor, creemos, porque ha manifestado ya, tiene 90 años y ella es la única, digamos, allí que nos ha abierto las puertas para escuchar el Evangelio. Se ha predicado a toda la comunidad, pero la gente sigue siendo muy resistente al Evangelio. Pero tenemos un grupo de niños que han sido fieles allí escuchando la palabra de Dios y esta abuelita. Y todos los jueves vamos allí, se le visita y se le hace escuchar la Biblia en su propio idioma mediante un equipo que se llama Proclaim. Tenemos y eso ella puede escuchar y también alimentarse de la palabra del Señor. Y bueno, de paso hay una hermana que ya habla quichua, pero de la sierra, y bueno, tratan de comunicarse por medio de eso con ella, así que sí se entienden. Bueno, son las actividades que hacemos allí en esa comunidad, en Talag. Atahualpa, esa es la comunidad que empezamos este año. Dios usó a este niño que está allí, un niño, nosotros digamos, una bendición del Señor. Por medio de él se pudo llegar a esa comunidad. Por accidente él se tomó un veneno que usan para matar el monte y fue a parar en el hospital. Él estudia en una escuela especial y una hermana de la iglesia donde estamos nosotros, en Muyuna, Asís, es maestra de él, era maestra de él. Y cuando ella nos comunicó esa noticia, y bueno, ella dice que queremos visitar porque los médicos le dijeron que no tenía esperanza, porque el veneno había hecho daño a todo su organismo. Y bueno, un día dijimos, bueno, vamos, estábamos regresando de la capital a Antena y de ahí nos llevó a Ambato, que era otra ciudad donde estaba él, y pudimos llegar ahí al hospital. Lo que hicimos fue compartir con la mamá, orar por ellos. Tenemos un tiempo, digamos, de cantar ahí en el hospital y bueno, nos salimos porque según los doctores decían no había esperanza. Al día siguiente, la hermana me llama y lo que se me vino a mi mente es que bueno, falleció, murió. Pero la hermana dice, no hermano,
los médicos dicen qué pasó, qué hicimos nosotros, porque los resultados que le tomaron ese día ya fueron diferentes. Y bueno, dijimos, es el Señor. Así que Él está sano. Esa foto es después de lo que pasó, después de estar hospitalizados, se sanó, se restauró. Y la familia nos abrió las puertas para que podamos ir allá a esa comunidad y compartamos el Evangelio. Actualmente estamos haciendo actividades con niños, pero queremos también ya establecer allí contacto con las familias. Y bueno, ahí tenemos algunos motivos y oraciones. En Muyuna queremos que estén orando, por favor, por el crecimiento de la iglesia allí, para que podamos terminar con la construcción de la cocina, del comedor, y también por el comedor evangelístico, que podamos este año, la meta es 30 niños, poder atenderlos. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Hasta ahora se ha hecho en base a patrocinio. Hay un grupo de hermanos que están patrocinando a esos 15 niños, 17 niños ahora, y queremos seguir creciendo. Y bueno, la necesidad es grande, pero queremos poner metas, quizás podamos alcanzar este año. Así que creemos que juntos podemos hacerlo. Si hay algunos hermanos que estén interesados en cómo es esto, estamos listos para luego poder dar con más detalles acerca de lo que es este programa allí. Bueno, por Cotundo, que podamos también retomar iniciar las reuniones ahí ya también dominicales por discipulado, y podamos adecuar el aula, ¿sí? Oramos por una pareja misionera que esté dispuesto a vivir allá. Esa es una de las, digamos, podemos decir que es una de las maneras como puede producir un mayor impacto en la vida de las personas, el vivir en medio de ellos. Y ese fue uno de los desafíos nosotros cuando queríamos comenzar este ministerio de fundar iglesias. Vamos a vivir en medio de ellos. Y bueno, en Muyuna lo ha dado resultado. Llevamos 9 años viviendo ahí, trabajando, y ya tenemos una iglesia establecida. Y oramos por una pareja que pueda ir a ese lugar. Estamos preparando, de hecho, orando por una pareja de la iglesia que pueda, Dios obre en sus vidas y puedan ir a ese lugar. Por los Andes, por un trabajo de equipo, por un equipo de trabajo, para que puedan ser más constantes allí. Por Talag, también por discipulado, por una casa de paz, podamos encontrar una familia dispuesta que abra el Evangelio y podamos allí hacer las reuniones, ¿sí? Y pues, o un terreno que necesitaríamos para comprar y poder hacer algo ahí para hacer las reuniones, digamos, en un lugar más privado. Pues en un espacio público tiene a veces sus desventajas también, así que por favor oren por eso. Por Atahualpa, que podamos iniciar reuniones dominicales allí o reuniones de entre semana con personas o adultas también, no solamente con niños. Y por los discipulados de los chicos que asisten allí. Ese es uno de los versículos que Dios siempre ha usado, o bueno, usó un día para desafiarme a hacer esto, y bueno, ahora con mi esposa también. Hebreos 12:28, así que dice: nosotros recibiendo un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella dice, sirvamos a Dios con temor y reverencia. Hay algo que tenemos y que no vamos a perder, ¿sí? Necesitamos compartir de eso para que otros también lleguen a tener aquello que ya tenemos por gracia, ¿sí? Y la manera como debemos hacerlo es en gratitud. El servicio al Señor es en gratitud. Y la manera que le agrada a Él es con temor y reverencia. Bueno, Dios nos ha permitido durante estos 9 años tener un equipo de trabajo ya. Cuando comenzamos fue solamente, estuvimos con mi esposa, ¿sí? Y Dios nos ha permitido tener un equipo de trabajo ya. Bueno, trabajan casi a medio tiempo, algunos un poco más, pero Dios está usando sus vidas para que podamos hacer toda esta obra en esos lugares de fundación de iglesias. Bueno, ahí está nuestra foto, ¿sí? Nuestro contacto también. Con todo, al final tenemos unas tarjetitas con nuestros datos actualizados, la foto que está ahí. Entonces, si alguno quiere tenerlo para estar orando, y pues por ahí también escribiéndonos, animándonos también, porque lo necesitamos. Estamos listos. Atrás, al final de la reunión pueden acercarnos y les vamos a facilitar. Bueno, ese es lo que Dios nos está permitiendo hacer allá. De una manera tan rápido hicimos la presentación. Pero bien, ahora sí vamos a nuestro tiempo de la palabra. Hace
un tiempo atrás, el mes pasado, hablaba con una persona que había crecido, digamos, en una familia que le llevaba a la iglesia y que también ella estudió en un colegio religioso. Es decir, era una persona que conocía mucho de Dios o de la palabra, pero cuando yo lo comencé a testificar a esta persona de Cristo, ella manifestó, como digamos, una resistencia a escuchar y a creer o dar credibilidad a lo que decía la palabra, lo que compartía. Y cuando yo le preguntaba así qué había pasado, por qué tenía esa actitud, porque ella me contó de que desde pequeña había sido llevada a la iglesia, había crecido, digamos, estudiado en un colegio religioso, pero ahora que estaba en la universidad, es como que su mente se había cambiado. Y lo que ella me decía es, mira, algo que algo que me ha llevado a esto es la hipocresía que uno ve en las personas que dicen ser cristianos o enseñan la palabra de Dios. Y sí, yo no creo nada en eso, me decía. Y de hecho ella trataba de identificarse como un ateo, ¿no? Y yo pensaba, digo, eso es una realidad, ¿sí? Lamentablemente es una realidad. Mucha gente ha mirado muchas cosas en nuestras vidas, ¿sí? De aquellos que a veces decimos somos cristianos, pero a veces no hemos manifestado un testimonio vivo, ¿sí? Un testimonio fiel, y eso queda como un obstáculo para que las personas quieran escuchar el Evangelio. Y también meditaba y veía que, ¿por qué pasa esto? No digo que todos los cristianos son así, pero hay algunos que a veces todos nos meten en la misma bolsa, ¿no? En el mismo saco. Pero yo miraba que muchas veces pasa eso es porque nosotros no consideramos o no hemos considerado seriamente las condiciones que el Señor ha establecido para todo aquel que quiere ser un discípulo de Jesús. Creemos y aceptamos y estamos convencidos que la salvación es un regalo de Dios. Nadie tuvo que hacer nada para poder ser salvo. Jesucristo hizo la obra completa. Él pagó completamente la deuda que teníamos nosotros por causa del pecado. Así que un día todos aquellos que han creído en Cristo, han depositado su fe en Él, han aceptado a Él en su vida, llegaron a ser hijos de Dios, llegaron a ser cristianos, llegaron a tener la salvación, la vida eterna, el perdón de sus pecados. Pero eso no es el todo. Allí comienza la vida cristiana. Ahí comienza nuestro andar como hijos de Dios en este mundo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo estás andando como hijo de Dios? ¿Cómo estamos andando como cristianos? ¿Estamos andando siguiendo las condiciones que Él estableció? ¿O es que yo he trazado mi propio camino, mi propia forma de caminar como hijo de Dios, como cristiano? Y eso es lo que hace la diferencia entre un cristiano genuino, ¿sí?, y que da un testimonio fiel de Cristo, y un cristiano quizá mediocre, tibio, carnal. ¿Cuál hace la diferencia? ¿Cómo estoy caminando? Si estoy siguiendo las condiciones que Jesús estableció en su palabra, o estoy siguiendo a Jesús como yo pienso, como yo creo o como me da la gana. Mira, Jesús fue muy claro en esto. Cuando Él estaba enseñando o cuando hacía alguna obra, un milagro, de pronto veían una gran multitud que le seguía. Ahora, toda la multitud que le seguía no eran forzados a seguir a Jesús. Cada una de estas personas venía a Jesús por una motivación. Algunos venían porque Jesús les daba de comer. Otros venían porque querían recibir algún beneficio de Jesús, sea sanidad, ¿sí? Otros venían o seguían a Jesús por curiosidad, porque se amontonaba la gente y ellos querían saber qué pasaba, ¿no? Pero había pocos que seguían a Jesús por convicción, porque consideraban las condiciones que Jesús había establecido.
Y ahí es cuando Jesús miraba a la multitud, Él se regresaba y les decía, iba expresando aquellas condiciones que vamos a ver esta mañana, que Jesús estableció para nosotros, sus hijos, los seguidores de Él, la manera como Él quiere que le sigamos. Encontramos en la Biblia 7 condiciones que Él puso, muy claro. Si tú quieres ser un seguidor de Jesús y poner el nombre de Jesús en alto, debemos estar dispuestos a tomar y a considerar las condiciones que Él nos ha establecido en su palabra y caminar de acuerdo a eso. Para ello vamos allí a Mateo 10, 37, 38. Y también encontramos en Lucas lo mismo, 14, 26. Mateo, capítulo 10, 37, 38. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Vamos a leer también Lucas 14, 26. Es lo mismo, pero dice en un sentido opuesto. Lucas 14, 26. Si alguno viene a mí, dice, y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Interesante. Mateo lo enfoca de una manera y Lucas lo dice de otra manera. Pero lo que Jesús quiere decir aquí es una sola cosa. Que la primera demanda que Él pone es que todo cristiano genuino, verdadero, que quiere agradar a Él, debe amar de una manera suprema. Dios demanda un amor supremo hacia Él, de parte de sus seguidores. Que no haya nada que se interponga entre tú y Dios, ni aún la relación, el afecto familiar debe imponerse, porque Él demanda el primer lugar en nuestras vidas. Porque eso es lo que a veces pasa, ¿no? A veces el afecto familiar, paterno, materno, de los hijos o esposo, esposa, a veces se interpone en nuestra relación con Dios. Pero aquí Jesús dice claramente, si alguno ama más que a Él, que a Jesús, a su padre, a su madre, a sus familiares, no es digno de mí. Y en la otra dice, cualquiera que no aborrece. Ahora, Jesús no está aquí invitando a que aborrezcamos, a que menospreciemos a nuestros familiares. No, simplemente está diciendo o exigiendo un amor supremo hacia Él. Es decir, el primer lugar. Pregunta, ¿quién ocupa el primer lugar en tu vida? Quizá el amor o el afecto familiar, o un trabajo, o quizá los estudios, o quizá el pasatiempo, o quizá un hobby, como dicen. ¿Qué ocupa el primer lugar en tu vida? Bueno, esperemos que sea Dios. Él está esperando. Si tú dices ser un seguidor de Cristo, tú dices ser un cristiano, que un día aceptases a Jesús en tu corazón, Él tiene que estar en primer lugar. Si no está Él en primer lugar en tu vida, todo lo demás va a funcionar de una manera desequilibrada. Necesitamos establecer y poner cada día a Él en primer lugar en nuestras vidas. Encontramos Pablo un ejemplo en cuanto a esto. Filipenses capítulo 3, versículo 7 y 9. Cuando Pablo menciona ahí, dice de que todas las cosas que él había adquirido o llegado a hacer, a conseguir antes de conocer a Cristo, cuando él conoció a Cristo y el amor de Cristo y el conocimiento de Cristo, él consideró todas aquellas cosas que antes llegó a lograr y conseguir en su vida, lo consideró como basura. Todo por amor a Cristo. También vemos un ejemplo triste en el Antiguo Testamento de un hombre, un sacerdote, uno que servía al Señor. Y sus hijos estaban también en el ministerio. Pero cuando Dios
ve a estos hombres, o ve a Elí, el sacerdote Elí, y sus hijos ahí trabajando en el templo, Dios dice que estaba cansado de ver tanta maldad, diríamos, en la vida de sus hijos. Que todas las ofrendas que el pueblo traía a Dios, estos hijos cogían y hacían lo que ellos querían con las ofrendas del Señor. Cogían lo mejor para ellos y lo resto ofrecían al Señor. Se acostaba, dice, con las mujeres que venían al templo a adorar. Sí, había una abominación allí en el templo de Dios. Y Dios le dice a Elías, le llama la atención, le dice, mira, tú preferiste honrar más a tus hijos que a mí. Por lo tanto, dice, yo te voy a desechar, dijo, te voy a sacar de raíz, no vas a seguir, ni de tu generación va a haber alguien que siga en el ministerio. A veces nosotros honramos más a la familia, honramos más a nuestro ser que a Dios. Vemos allí que el amor, ¿sí? Vemos que a veces no consideramos a Dios como el primero en nuestras vidas. Lo desplazamos de una manera tan, digamos, sutilmente lo vamos sacando a Dios a un lado. A veces, aun cuando nosotros estamos en el ministerio, ponemos en primer lugar el ministerio y a veces a Dios a un lado. Y es una de las cosas con las que a veces tengo que luchar yo y estar cada vez haciendo como un examen personal, decir, bueno, ¿cómo estoy con Dios? Porque a veces nos llamamos tanto de actividades, de que hacer una cosa por aquí, por allá, con los niños, con jóvenes, con la iglesia, y nos llenamos de actividades. ¿Y Dios? ¿Me entienden? Entonces Dios exige, antes que cualquier otra cosa, un amor supremo por Él, en primer lugar. Encontramos la segunda condición que Él pone. Ahí en Lucas 9:23, vamos a leer. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y aquí encontramos la segunda condición. ¿Cuál es? Una negación al yo. ¿Sí? Necesito negarme a mí mismo. Ahora, la negación no es igual a la abnegación. La abnegación, ¿sí?, es privarse de algo. Hay muchas veces que se pueden privarse de una comida, privarse quizá de ir a un paseo, un viaje, ¿sí? Pero eso no es, a veces muchos se confunden con eso, ¿no? Con negarse al yo, con la abnegación. No voy a participar de eso, no voy a comprar esto, no voy a ir a este lugar. No, lo que implica la negación es de que al yo le someto, ¿sí?, bajo una sumisión completa al señorío de Cristo, y que el yo no tiene derecho ni autoridad alguna. Es decir, como Pablo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Eso implica negación. Hacer morir al yo, al egoísmo personal. A veces nos cuesta, ¿no? Muchas veces nos cuesta. Pero eso es lo que el Señor demanda. ¿Quieres agradar al Señor como cristiano en tu vivir diario? Bueno, Dios espera primero o demanda un amor supremo por Él. Segundo, una negación al yo. Y en esto también implica que a veces tenemos que sacar de nuestras vidas, ¿sí?, hacer morir al pecado, ¿no? Quitar, desechar de nuestras vidas hábitos pecaminosos que a veces están compitiendo a diario, ¿sí?, en nuestro vivir diario. Uno desea y buscamos buscando vivir la santidad, vivir en santidad, pero adentro de la carne, y el yo está todavía como que vivo ahí, despierto, que quiere, y luchamos todos los días. Pero necesitamos matar, hacer morir al yo, negarnos a nosotros mismos. Saber que cuando yo vengo a Cristo, yo ya no tengo derecho ni autoridad. Que en primer lugar en mi vida tiene que estar Él, tiene que estar Cristo. Y en segundo lugar, ¿quién? Mi prójimo. Y entonces yo estoy en tercer lugar como un esclavo.
Esa es mi posición en Cristo. Pues antes de conocer a Cristo, ¿quién gobernaba su vida? El yo, ¿no? Yo quería, yo hacía, yo deseaba, y todo se movía en base al yo, al ego. Pero cuando uno viene a Cristo, Él quiere que hagamos morir al yo, neguemos ese yo. Y entonces, Cristo en primer lugar, mis hermanos en segundo lugar. Tercera condición que encontramos aquí en la Escritura, dice ahí mismo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué dice? Tome su cruz cada día. ¿Qué es esto? Es una elección deliberada de la cruz. La cruz ha sido como considerado como el mecanismo, ¿sí? Que cada persona cargaba, el mecanismo de su propia ejecución. En el Imperio Romano, cuando condenaban a una persona a morir, ¿sí? A morir en una cruz, ellos tenían que cargar su cruz, desde el momento que eran sentenciados hasta ser el lugar donde iban a ser crucificados. Ellos cargaban su propia forma o manera de ejecución. Como hijos de Dios, estamos llamados no a vivir una vida de comodidad, una vida de lujos, una vida de, digamos, color, como muchos dicen, ¿no? Una vida de prosperidad. No. Jesús en ningún momento habló de esa forma de vivir para sus hijos. Él enfatizó muchas veces. Y encontramos una de ellas allí en el libro de Lucas capítulo 6, versículos 22 y 23. Mira lo que dice allí. Bienaventurados seréis cuando los hombres, dice, os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hicieron sus padres con los profetas. ¿Qué van a enfrentar los que iban a seguir a Jesús? Iban a ser aborrecidos, maltratados, vituperados, iban a ser tratados como malos, ¿sí? Y eso a veces nos ha pasado. Si nosotros, como hijos de Dios, decidimos defender la verdad, proclamar la verdad y vivir la verdad, eso va a despertar muchos, digamos, va a hacer que el enemigo se despierte y empiece a luchar contra ti. Pero si tú te callas, decides no decir la verdad, decides esconder la verdad, fácilmente te vas a acomodar a la forma de vivir en el mundo. Y no vas a tener que enfrentar estas cosas. Pero si tú decides poner el nombre de Cristo en alto, no solamente con tu boca, sino también con tu vida, eso va a traer mucha persecución hacia nuestras vidas. Vivimos en un mundo donde la persecución no es tan notable. Pero si consideramos en otros países, allí en el Medio Oriente, la persecución al cristiano es tan abierta que hay muchos cristianos que se reúnen a escondidos por temor a ser ejecutados, por temor a ser quizás asesinados. Pero aún nosotros, teniendo esa libertad, a veces seguimos callando la verdad. No queremos ser humillados muchas veces, no queremos ser quizá maltratados verbalmente, porque físicamente es poco lo que a veces sucede acá. A veces te pueden insultar, sí. Pero hermanos, Jesús dice, ¿no? ¿Quieres seguirme a mí y quieres vivir agradándome a mí? Bueno, tienes que tomar deliberadamente la cruz, que implica enfrentar todo lo que Jesús enfrentó. ¿Sí? Sufrimiento, dolor, rechazo. Y Jesús dice que el rechazo para el cristiano comienza a veces en la familia, ¿no? Jesús dijo, no he venido para traer paz, sino espada. De tal forma que la nuera se va a levantar con la suegra y en la familia va a empezar este conflicto. ¿Por qué?
Porque cuando uno viene a Cristo, uno quiere demostrar que Cristo es real y que Cristo transforma y cambia la vida y que Él da esperanza. Pero las personas que siguen cegados en su religión, en su tradición, es chocante esto y no quieren ellos. Muchos de ellos creen o piensan tener la verdad, y cuando tú contradices la verdad que supuestamente ellos tienen con la verdad de la palabra de Dios, empieza el conflicto. Y cuando sales afuera y empiezas a compartir el evangelio de Cristo a todas las personas, no sabes con qué tipo de personas vas a encontrar, o con qué personas o qué religión creen o sostienen vas a encontrarte. Y cuando tú con la palabra de Dios, con la verdad de la palabra de Dios, confrontas lo que ellos supuestamente consideran como verdad, empieza el conflicto. Pero muchas veces preferimos callar y no querer enfrentar todo eso. No tomamos la cruz de Cristo. Entonces, tercera condición es elección deliberada de la cruz. Padecer como Cristo, ¿sí? Al defender y proclamar la verdad. Cualquier creyente puede evitar la cruz. ¿De qué forma? Conformándose al mundo y a sus caminos. Y ahí el llamado de atención o la amonestación de Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo. Es fácil a veces dejar la cruz a un lado y acomodarnos, ¿no? Y cualquier creyente puede hacerlo. Pero si tú quieres agradar a Dios, agradar a aquel que te salvó, que te llamó, necesitas deliberadamente tomar la cruz de Cristo. Cuarta condición que encontramos en su palabra es allí en el mismo pasaje que leímos, Lucas capítulo 9, versículo 23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Y qué implica esta palabra seguirle a Él? Implica una dependencia total de Él o una vida invertida en Cristo. Por eso encontramos allí Pablo haciendo una exhortación en Romanos 12:1, ¿sí? Por eso, mis amados hermanos, a ver, vamos a leerlo, perdón, no quiero confundirme con otro pasaje. Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Si consideramos aquí, presentéis, es un verbo presente continuo, algo que debemos hacer cada día, porque el sacrificio que ahora podemos presentar a Dios no es un sacrificio muerto, es un sacrificio vivo, y que como sacrificio vivo puede bajarse del altar, ¿no? Bueno, el seguir al Señor implica invertir nuestras vidas, nuestro tiempo, todos nuestros recursos, ¿sí?, en Él, y para su reino, para su gloria. Y eso no solamente el domingo cuando vengo a la iglesia, o los martes cuando reunimos la reunión de oración, bueno, saco un tiempito para el Señor, o bueno, cuando voy a la iglesia saco las ofrendas y doy al Señor, estoy dando parte de mí. No, el Señor dice que quiere cada día, que mi andar diario manifieste, ¿sí?, a Cristo. En tu trabajo, en tu casa, con tus vecinos, aquellos que estudian en la universidad, en el colegio, en ese lugar necesitamos manifestar a Cristo. ¿Y qué implica esto? O bueno, seguir a Él, ¿qué implica? Seguir el ejemplo de Él. Él nos ha dejado ya un ejemplo. Encontramos, ¿sí?, que la vida de Jesús se caracterizó por una obediencia total a la voluntad de ¿quién? De su Padre. Jesús, siendo Dios mismo, no decidió andar y caminar de acuerdo a lo que Él podía hacerlo, sino decidió someterse voluntariamente
y obedecer a la voluntad del Padre. En todo, en todo. Encontramos allí un ejemplo de obediencia. Ese es el tipo de vida que debemos reflejar en nuestras vidas. Encontramos en que Él fue o hizo o prestó o dio un servicio desinteresado. Todo lo que Él hizo, lo hizo por amor. ¿Cómo es nuestro servicio? Muchas veces es condicionado, ¿no? O a veces tienen otros intereses nuestros servicios, nuestro servicio al Señor o el servicio que prestamos a nuestros hermanos. Bueno, Él nos demostró, dio ejemplo de un servicio desinteresado. Encontramos una vida de paciencia y tolerancia. Cuando veía que la gente había ignorancia de la verdad, Él con amor, con paciencia se sentaba para enseñar. Aquellos que creían o pensaban otra cosa, con paciencia se sentaba y enseñaba. No era alguien que estaba ahí para juzgar y criticar y murmurar, no. La vida de Él se manifestó de esta forma. También había una vida de celo y desgaste, ¿sí? Él se desgastó completamente en hacer la obra que su Padre le había encomendado. Encontramos que Él llevó una vida de templanza, mansedumbre, bondad, fidelidad y devoción. Esa es la clase de vida que nosotros deberíamos imitar. Y ahí estamos siguiendo a Jesús cada día. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué le dijo a Pedro? A los discípulos, cuando veía algo ahí haciendo, Jesús dijo, sígueme. ¿Qué hicieron ellos? Dejaron todo, absolutamente todo lo que ellos estaban haciendo, tenían, y le siguieron a Jesús. Y aún después, cuando Pedro le negó a Jesús, cuando después se encuentran en el mar, sí, caminando, Jesús le dice a Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas más que a estos? ¿Me amas a mí? Por 3 ocasiones. Y después que después de que Pedro le dice a Jesús, sí, Señor, tú sabes que te amo, tú sabes que te amo. Después le dice, entonces, sígueme. ¿Me entiendes? Entonces, cuando tú pones en primer lugar a Dios, hay un amor supremo por Él, te va a ser más fácil seguirle. Pero cuando Dios no está ocupando el primer lugar en tu vida, te va a costar seguir, te va a costar vivir como Él. Entonces, qué importante que examinemos a ver en qué lugar está ocupando Él en nuestras vidas. Encontramos otra condición allí en el libro de Juan, capítulo 13, versículo 35. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Dios demanda un amor ferviente por su pueblo, por los demás creyentes. Somos diferentes, ¿no es cierto? Somos diferentes, pero Dios nos ha unido en un cuerpo que es la iglesia. Y Dios nos llama a cuidarnos, a servirnos, a protegernos, a animarnos, a exhortarnos, a ayudarnos mutuamente. Pero todas estas cosas van a surgir o van a ser posibles cuando yo decido amar a mi hermano de la manera que Cristo me amó a mí. Y no un amor frío, un amor, digamos allí, basado en condiciones, sino un amor desinteresado. Que haya un fervor en ti hacia los demás, un amor de servirlos a ellos, de agradarlos a ellos. ¿Entiende? Esa es la manera que es lo que vemos aquí. Y todos, dice, conocerán que todos son mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Y mirando el libro de Hechos, los capítulos 2, 3, vamos a ver esta clase de amor en la primera iglesia. De tal forma que veían, dice, la necesidad de algunos, los que tenían más que hacían, vendían sus posesiones y traían a los discípulos para que distribuyan y compartan, saciar la necesidad. Hay otros que oraban fervientemente y cada día iban de casa en casa animando, compartiendo la palabra,
supliendo necesidades. Entonces, vemos allí un amor ferviente, ¿no? Y es la clase de amor que Dios nos llama. Ahora, no solamente hablando de aquí entre nosotros, la iglesia, digamos, noroccidente. ¿Qué las otras iglesias que quizás no comparten lo mismo que nosotros en cuanto a formas, que son hijos de Dios? ¿Sí? ¿Cómo es tu relación con otros hermanos que asisten quizá a otras iglesias que tú conoces? Entonces, el Señor dice que van a conocer, ¿quiénes? El mundo. Las personas que no conocen a Cristo van a conocer que somos discípulos de Cristo. ¿Cuándo? Cuando vean en nosotros, dentro del pueblo del Señor, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, un amor ferviente. Y eso es algo que debe salir de cada uno de nosotros. Y eso sale como resultado de estar bien con Dios, de conocerle a Él, de amarle a Él. Pero también encontramos en el Evangelio de Juan, la sexta condición, Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, aquí vemos que Dios, es decir, Jesús estaba demandando una permanencia en su palabra. No una permanencia ocasional, sino una permanencia, es decir, que haya estabilidad, ¿sí? Una estabilidad en la palabra de Dios. No que hoy estoy bien o busco al Señor, estoy buscando, creo en lo que dice la Biblia, mañana no, y así. No, estabilidad en la palabra de Dios. Ahora, ¿cuánto tú conoces de la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo de creyente llevas ya? ¿Y cuánto sabes y conoces de la Escritura? ¿O cuántas veces tú te has leído la palabra de Dios en su totalidad? ¿Cuánto te has memorizado la palabra de Dios? Si tuviéramos que hacer un examen, digamos, rápido la palabra de Dios, ¿cuánto sabes? Decimos que creemos en el Señor, que somos hijos de Dios o que seguimos a Cristo, pero muchas veces no creemos lo que Dios dice en su palabra. Ni siquiera lo sabemos a veces. Entonces, ¿qué dice aquí Jesús? Le estaba diciendo a los judíos, ¿no? Si ustedes permanecen en mi palabra, seréis, ¿qué cosa? Verdaderamente mis discípulos. ¿Tú quieres ser un verdadero discípulo de Cristo? Bueno, aquí está la otra condición. Permanece en la palabra de Dios cada día, cada día. Cada día medita en su palabra, cada día busca de Él, conocerle más a Él, alimentarte de su palabra. Deja que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestras vidas. Porque cuando eso sucede, de tu corazón va a fluir lo que dice Pablo en Colosenses 3:16. Salmos, himnos, cánticos espirituales, y van a exhortarse y enseñarse los unos a los otros. Se van a animar los unos a los otros. En esto conocerán que son mis discípulos si permanecen en mis palabras. Y la obediencia, ¿sí?, ocasional a su palabra no sirve. Cristo desea que la obediencia sea una forma constante y continua. Y para eso yo necesito conocer la palabra de Dios. Conocer, ¿sí? Creer. Pero encontramos la última condición que Él pone. Y creo que esa es una de las condiciones más duras, podríamos decir, o que muchas veces nosotros no estamos dispuestos a tomarlo literalmente como Jesús lo enseña. Y encontramos allí, ¿sí? Es un rechazo total a todo, por seguir a Cristo. Jesús habló de muchas formas. Vamos ahí a Lucas.
Bien. Lucas 9:23, vamos a terminar allí, el 24. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Pues ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y se destruye lo que se pierde, o se pierde a sí mismo? Porque que se avergonzare de mí y mis palabras, y se avergonzará del Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo, en verdad, que hay algunos de los que están aquí que no gustará la muerte del Señor Jesús. Bueno, Jesús aquí termina hablando en cuanto a lo que es de la muerte, es decir, ¿cuánto estamos dispuestos a renunciar completamente todo? Hay muchas veces que nosotros cuidamos tanto nuestras vidas, protegemos nuestras vidas. ¿Y qué va a pasar? Al final lo vamos a perder. Pero ¿qué sucede con aquellas personas que entregan todo, e incluso su propia vida? Lo van a ganar. Ahora, aquí encontramos que Dios demanda que estemos dispuestos a rechazar todo, incluso a considerar, digamos, nuestras vidas como algo que podemos entregar a Él en un sacrificio. En un sacrificio. ¿Qué es lo más importante en la vida? ¿Las cosas que tú puedes poseer? ¿Las cosas que podemos conseguir en este mundo? ¿O tu propia vida? Para muchos parece que es más importante las cosas que pueden conseguir, ¿verdad? Que pueden lograr. Pero para otros no. Pero para nosotros como hijos de Dios, sabemos que la vida, nuestra vida, es más importante que cualquier otra cosa. Y para el Señor también, por eso es que Él le entregó todo, absolutamente todo, para salvarme, para dar valor a mi vida. Porque mi vida no tenía sentido y no tenía valor antes de conocer a Cristo. Y lo único que me esperaba antes de conocer a Cristo era la condenación eterna, la perdición eterna. Pero Él dio todo, ¿para qué? Para salvarme y dar valor a mi vida. Y ahora Dios quiere que estemos dispuestos a entregar todo lo valioso de nosotros, que es nuestra propia vida, por amor a Él. Por amor a Él. ¿Estás dispuesto a eso? ¿Estás listo a eso? Si tu vida es lo más valioso, entonces reconocemos que las cosas materiales no son tan importantes. ¿Por qué entonces a veces tratamos de hacer tesoros en esta tierra y no lo entregamos todo a Él? Jesús dijo claramente, ¿no?, que podemos hacer tesoros pero en el cielo y no en esta tierra. No hagáis tesoros en la tierra, dijo, donde el ladrón, la polilla, el orín destruye, corrompe. Más bien haceos tesoros en el cielo, donde el ladrón, la polilla y el orín no corrompe. Y Él dijo allí, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, la vida de un cristiano, la vida de un verdadero cristiano, si quieres agradar al Señor cada día y dar testimonio de Él cada día, requiere considerar estas condiciones que Él establece en su palabra. Decido poner en primer lugar a Él, que el primer amor de mi vida sea Él. Que yo esté dispuesto y renuncie todos los días, cada día, al yo. Que esté dispuesto a tomar deliberadamente la cruz de Cristo. Y que esté dispuesto a invertir mi vida en Cristo todos los días. Demostrando un amor ferviente los unos a los otros en el cuerpo de Cristo. Que haya permanencia, una estabilidad en su palabra y una obediencia continua a la palabra de Dios y una disposición e incluso dar mi propia vida por la causa de Cristo. Y en eso, dice el escritor ahí, Lucas, hay ganancia, hay ganancia. La vida de un creyente toma sentido cuando tú empiezas a considerar las condiciones que Él establece.
sino fíjate en ti mismo, las veces que has caminado una vida mediocre como cristiano. Vas a ver que es como que no tenía sentido la vida allí. Pero cuando tú decides vivir de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra, hay gozo, hay deleite. Uno empieza a disfrutar, a vivir esa vida en abundancia que dice Juan 10:10, la cual Jesús vino a darnos, una vida en abundancia. Pero no todos la disfrutan. ¿Por qué? Porque están tratando de vivir la vida cristiana bajo sus propias convicciones, podríamos decir, bajo sus propios criterios, principios, y no como Dios nos está pidiendo, nos está llamando a hacerlo. Vamos a orar. Querido Padre, te doy gracias por esta mañana, por hablar a nuestros corazones, Señor, por hacernos ver, Dios, la senda, el camino que debemos seguir cada día, Señor, la manera y la forma como quieres que vivamos como hijos tuyos, para que te agrademos, para que te honremos, te glorifiquemos, Señor, pero también para que nosotros al vivirlo, Señor, encontremos el deleite, la satisfacción, esa vida plena, Señor, que tú nos das y que quieres que la vivamos. Gracias, Dios, por tu palabra en esta mañana, Señor. Dejamos en tus manos, Señor, nuestras vidas. Ayúdanos, oh Dios, a seguir lo que tú nos estás demandando y pidiendo, Dios, que vivamos. En Cristo Jesús. Amén.